su voto particular hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, este Senado aprobó en 2020 la Ley de Amnistía, cuyo objeto fue extinguir la acción penal en favor de personas sujetas a proceso o ya sentenciadas a quienes se hubieran imputado ciertos delitos, aborto imputado a la madre y a quienes hubieran participado en ello sin violencia y con el consentimiento de la madre. Delitos contra la salud en los cuales resultan imputadas las personas más vulnerables por quienes controlan las organizaciones delincuenciales de producción, tráfico y comercialización de las drogas. Cualquier delito imputado a quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena y cuyo enjuiciamiento se haya dado sin el auxilio de la persona defensora, con conocimiento de su lengua y cultura o al menos de un intérprete. Robo simple sin violencia, si la pena privativa de libertad es menor a 4 años, o sedición impulsada por razones políticas, siempre que no se hubieran empleado armas de fuego ni se hubiera lesionado gravemente o privado de la vida a alguna persona. Hasta ahí. Son conductas referidas a tipos penales específicos o a personas que no tuvieron un auténtico acceso a un juicio apegado al valor de la justicia. Y establecimos limitaciones concretas a la amnistía. Delitos contra la vida o la integridad corporal, secuestro, cualquiera cometido con armas de fuego, los que ameriten prisión preventiva oficiosa y los considerados graves del orden federal. Además, ordenamos la conformación de una comisión en el Poder Ejecutivo para conocer estas solicitudes de amnistía y resolverlas. Se acotó cómo se podría decretar la amnistía, en qué casos, con qué parámetros y que fuera revisable. Pero en este dictamen, ¿qué se propone? Conceder al Ejecutivo una facultad excepcional para indultar en condiciones que hoy no puede, porque la legislación vigente se lo impide. Y lo digo claramente, indultar, porque eso es lo que se quiere dar con este dictamen. No se quiere modificar los supuestos en que se puede conceder la amnistía, sino incluir indebidamente como amnistía lo que en realidad es un indulto. Me explico. El Poder Legislativo tiene la facultad de otorgar amnistía por la Comisión de Delitos Federales con base en la previsión de hipótesis generales, abstractas e impersonales o que aprovecharan a cualquiera que se encuentre en ese supuesto legal. No están dirigidas a ciertas personas y solo a ellas. No se sabe quiénes y cuántas personas pueden ser quienes estén en estos supuestos de amnistía que contiene la ley. El Ejecutivo, por su parte, tiene la facultad suya de conceder el indulto a quien haya sido sentenciado por la comisión de un delito federal en los términos que dispongan las leyes. Amnistía, indulto. Son dos cosas diferentes, con límites, supuestos y efectos distintos. El indulto requiere conocer a la persona, el delito y la sentencia que ya se impuso a esa persona por la comisión de ese delito. En la amnistía no sabemos concretamente a qué persona se le va a aplicar. Sí requerimos conocer el tipo penal, los hechos en que se cometió el delito y el razonamiento político en sentido amplio por el cual se concilia mejor el interés público olvidando que procesando y sentenciando. Por ese razonamiento político se extingue la acción penal, se deroga para esas personas el tipo penal y la conducta imputada no tendrá consecuencias sancionatorias. Quiere enmendar la amnistía una gran injusticia o abrir el paso a la conciliación entre quienes se hayan confrontado por diferencias políticas a tal grado que incluso pudieran haber cometido conductas constitutivas de delito. El indulto, por su parte, requiere una sentencia. No se puede otorgar durante el proceso. En el indulto hay acreditación de que hubo una conducta delictiva, hay una sentencia y hay la satisfacción de una determinación judicial sobre esta conducta que ya no queda impune. Únicamente implica perdonar la pena impuesta, no el delito. Por cierto, también hay parámetros para conceder el indulto.
que la persona tenga una evaluación positiva en su proceso de reinserción social, que la persona no represente peligrosidad para la sociedad y para las víctimas o ofendidos. Y además está prohibido que se otorgue respecto de personas que hayan cometido ciertos delitos como el homicidio con violencia, el terrorismo, el secuestro, la desaparición forzada, desaparición por particulares, etc. Pero en este dictamen no sabemos por cuáles delitos y por cuáles hechos se va a otorgar esta amnistía, esta falsa amnistía. Incluso, hay que recordarlo, como legisladores nos autolimitamos al otorgamiento de la amnistía a las conductas que ya están previstas en la ley. Compañeros, el indulto no puede tener que ver con si una persona aporta o no información útil al Estado mexicano, menos al presidente. No es una contraprestación. Y por eso, porque no es una contraprestación, no cabe en la regulación penal del indulto, mucho menos cabe en la ley de amnistía. Seamos de verdad sensatos. El indulto no puede ser objeto de una contraprestación. Es una determinación magnánima del Ejecutivo en razón de las condiciones de la persona sentenciada y solo de esa persona. Hoy tenemos una facultad propia del Congreso, señalar en una norma general, abstracta e impersonal, con relación a qué delitos, a qué hechos y por qué razones que hayan motivado esos hechos, el Estado mexicano está en la disposición de no aplicar la ley penal. En este dictamen lo que tenemos es la determinación de la mayoría de darle una facultad al presidente, una supuesta facultad de conceder amnistía. Senadores y senadoras, las facultades del Congreso son indelegables. Para delegar una facultad del Congreso, la Constitución lo tiene que autorizar expresamente y hoy solo hay dos supuestos. Una hipótesis, la suspensión de derechos humanos en los términos del 29 constitucional, y otra hipótesis, la facultad de establecer impuestos sobre importaciones y exportaciones conforme al segundo párrafo del 131 constitucional. Ninguna de las dos tiene que ver con la ley de amnistía. Hay que entenderlo, el Ejecutivo no tiene facultad para amnistiar y este dictamen pretende delegarle esa facultad propia del Congreso, además en contra de la prohibición constitucional del 49, de la propia Constitución, de reunir en la persona del presidente lo que le corresponde al Poder Legislativo. Es una propuesta que no tiene defensa y tampoco tiene vergüenza, como puede apreciarse de la lectura de la apertura del artículo que quieren adicionar. Por determinación exclusiva de la persona titular del Ejecutivo de la Unión, se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Y enfatizo el despropósito. De forma unilateral y omnímoda, el presidente determinará los hechos que sean relevantes para el Estado mexicano. Más concentración de poder sin ningún control. No puedo votar a favor de este dictamen que delega al presidente de la República una facultad del Congreso cuando no puede hacerlo, que usa engañosamente la figura de la amnistía para que el Ejecutivo supere las limitaciones de su facultad de indulto, que abre la puerta al otorgamiento de amnistías para casos como, por ejemplo, no se puede, como es la desaparición de personas hoy expresamente prohibida, y otorga ámbitos de actuación absolutos y sin control al presidente de la República, pues será él, la persona o ella, la persona titular del Ejecutivo Federal, quien decida por sí y ante sí los casos y valore los elementos aportados por quienes serían sujetos de la amnistía. No nos engañemos, estamos ante una propuesta de impunidad garantizada cuando sirva a un interés político y no a la justicia. Estamos ante un mal utilizado indulto presidencial y una mal disfrazada amnistía. No busca esta ley de amnistía la verdad. La amnistía es un mecanismo para lograr la reconciliación,
para reparar injusticias y para trascender conflictos. Esto es un pretexto para dar impunidad. Si quieren lograr la verdad, empiecen por tener transparencia a quienes quieren beneficiar con esta falsa amnistía. Muchas gracias. Tal como lo permite el artículo 190.